Cuando la madrastra Estela abandonó a dos niños, uno de 9 años y una niña de 5 en un sistema de cuevas aisladas, dejándolos solos con una cabra vieja, estaba convencida de que no sobrevivirían ni 2 días antes de que alguien encontrara sus cuerpos. Pero se equivocó. Diego, de 9 años, y su hermana Camila, de 5, pensaron que lo peor ya había pasado cuando su padre murió repentinamente 3 meses antes. Un infarto, dijeron los médicos. Una tragedia, dijeron los vecinos. Pero una noche, en medio del miedo y la oscuridad, Diego descubrió la verdad más aterradora que un niño puede conocer. Su padre no murió por causas naturales. Fue asesinado. Y los responsables dormían bajo el mismo techo que ellos. Esta historia no es solo sobre Diego y Camila. Es sobre cualquiera que haya sido traicionado por su propia familia. Porque hay secretos que ni la oscuridad puede esconder. Antes de que comience esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Sabías que el 88% de las personas que se conmueven con una historia no hace nada? No porque no les importe, sino porque piensan, alguien más lo hará. Solo te toma 4 segundos dar like a este video y suscribirte al canal. Escribe en los comentarios Diego o Camila. Si no quieres ser parte de ese 88% que deja que los niños sean olvidados, demuestra que sí te importa con un solo clic. Porque el 12% que sí actúa es la razón por la que la justicia sigue viva. Y yo creo de verdad que tú eres parte de ese 12%. Diego Ruiz despertó con el corazón acelerado, el grito de su padre aún resonando en sus oídos. «Ayúdame, mijo». Pero era solo otra pesadilla, la misma que lo perseguía cada noche desde el funeral hace 3 meses. En la oscuridad de su habitación, el reloj digital marcaba las 2:03 de la madrugada. A su lado, en la otra cama, su hermanita Camila dormía profundamente, abrazando el conejito de peluche que papá le había regalado en su último cumpleaños. Diego se incorporó despacio, secándose el sudor frío de la frente. Necesitaba agua, pero justo cuando iba a levantarse, escuchó algo que lo hizo detenerse. Voces. Voces bajas que venían del estudio de papá en el piso de abajo. Estela y el tío Gustavo. ¿Qué hacían despiertos a esta hora? El niño se deslizó de la cama con cuidado, evitando el tercer escalón que siempre crujía. Cada paso hacia el estudio era una eternidad. Su instinto le gritaba que regresara a la cama, que se tapara la cabeza con las cobijas y fingiera que nada pasaba. Pero algo más fuerte lo impulsaba hacia adelante. Llevaba meses sintiendo que algo no encajaba, que la muerte de papá no era lo que todos decían, que Estela nunca lloraba cuando creía que nadie la veía, que el tío Gustavo visitaba demasiado, se quedaba hasta tarde, miraba la casa como si ya fuera suya. La puerta del estudio estaba entreabierta. Una línea de luz amarilla se derramaba sobre el pasillo oscuro. Diego se acercó, conteniendo la respiración, pegándose contra la pared. Y entonces escuchó las palabras que destrozarían su mundo para siempre. «Ya nos deshicimos del padre», dijo la voz de Estela, fría y calculadora como Diego nunca la había oído. «Mañana los niños van al orfanato. ¿Segura que nadie sospecha?» La voz del tío Gustavo sonaba nerviosa. El médico certificó ataque cardíaco. Nadie busca arsénico después de 3 meses. El cuerpo ya eliminó las trazas. Perfecto. Diego sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Arsénico? ¿Ataque cardíaco falso? ¿Su padre asesinado? ¿Y la propiedad?, preguntó Gustavo. 20 millones por el sitio arqueológico. Los desarrolladores ya firmaron. Una vez que los niños estén fuera del camino, dividimos todo. 50-50, como acordamos. Se besaron. Diego pudo escuchar el sonido asqueroso. Los asesinos de su padre, besándose sobre los planes de deshacerse de él y de Camila.
Eres brillante y aterradora, mi amor, murmuró Gustavo. Soy lo que se necesita para sobrevivir, querido. Ricardo era demasiado bueno, demasiado confiado. Por eso fue tan fácil. Diego no recordaba cómo llegó de regreso a su habitación. Sus piernas se movieron solas, esquivando escalones, conteniendo sollozos. Cuando cerró la puerta tras de sí, se dejó caer contra ella, temblando incontrolablemente. No podía respirar, no podía pensar. Solo sabía una cosa con absoluta certeza: habían matado a su padre, con veneno, durante meses, y mañana vendrían por él y por Camila. Miró a su hermanita dormida, tan pequeña, tan inocente, sin saber que dormía en una casa con monstruos. Diego se limpió las lágrimas con furia. No, esto no terminaría así. Papá confiaba en él para cuidar a Camila, y eso era exactamente lo que haría. Se acercó a su hermana y le puso una mano suave sobre el hombro. Camila, susurró con urgencia, despierta, tenemos que irnos. ¿Qué? La niña abrió los ojos confundida. Ahora, hermanita, tenemos que irnos ahora, antes del amanecer. Diego miró hacia la puerta cerrada, imaginando a los asesinos abajo, planeando, celebrando. O nunca saldremos vivos. Camila, despierta. Diego puso su mano sobre la boca de su hermana para evitar que gritara. Los ojos de la niña se abrieron enormes, asustados. «Shh, soy yo. No hagas ruido. Por favor». Cuando Camila asintió, Diego retiró su mano. «¿Qué pasa?», susurró ella, frotándose los ojos. «¿Por qué lloras?». Diego no se había dado cuenta de que seguía llorando. Se limpió las lágrimas rápidamente. «Tenemos que irnos de casa. Ahora». «¿Por qué? ¿A dónde?». «No puedo explicar todo ahora, hermanita. Solo... ¿confías en mí?». Diego la miró directamente a los ojos. «¿Confías en que yo nunca te haría daño?». Camila lo estudió por un momento. A sus 5 años era demasiado pequeña para entender el peligro real, pero no era tonta. Veía el terror en los ojos de su hermano. Y si Diego tenía miedo, entonces había que tener miedo. «Confío en ti», dijo finalmente. «Gracias». Diego ya estaba metiendo cosas en su mochila escolar. La foto de los 4 en el último cumpleaños de papá. 2 botellas de agua. Las galletas que guardaba en su cajón. La brújula antigua de papá que siempre cargaba en su escritorio. «Ponte tus zapatos, los más cómodos, y un suéter. Va a hacer frío». Mientras Camila se vestía, Diego echó un último vistazo a su habitación. Las paredes azules que papá había pintado con él, los libros de dinosaurios en el estante, los dibujos de Camila pegados en el corcho. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, tenía que dejarlo atrás. «Ya estoy lista», susurró Camila, su conejito de peluche bajo el brazo. «Deja el conejo, pesa mucho. No puedo dejarlo. Papá me lo dio». Diego vio las lágrimas formándose en los ojos de su hermana y cedió. «Está bien, pero agárrate fuerte de él». Salieron al pasillo. Desde abajo las voces de Estela y Gustavo aún se escuchaban, más suaves ahora, riendo de algo. El estómago de Diego se revolvió. ¿Cómo podían reír después de planear matar niños? Bajaron las escaleras con un cuidado doloroso. Primero, sexto, décimo. Diego conocía cada escalón que crujía, cada tabla suelta. Los había memorizado en los meses desde que Estela llegó, cuando empezó a tener miedo de hacer ruido. Al llegar a la planta baja, pasaron frente al estudio. La puerta seguía entreabierta. Diego pudo ver las sombras de Estela y Gustavo proyectadas en la pared del pasillo, tan cerca. Si giraban la cabeza, los verían. Camila apretó la mano de Diego con tanta fuerza que le dolió, pero no hizo ningún sonido. Buena niña. Llegaron a la cocina, luego a la puerta trasera. Diego la abrió centímetro por centímetro, rogando que no chirriara. El aire nocturno entró frío y húmedo. Afuera, en su pequeño corral, Blanca levantó la cabeza.
la cabra blanca que había sido de abuela, que ahora era lo único que les quedaba de ella. «Espera aquí», susurró Diego a Camila. Corrió hacia el corral, abrió el pestillo. «Vamos, Blanca, tú también tienes que venir». La cabra lo miró con esos ojos extraños que siempre parecían demasiado inteligentes para un animal. Luego, como si entendiera perfectamente, salió del corral y se colocó junto a Camila. «Blanca sabe», murmuró Camila, acariciando el pelaje blanco. «Ella también quiere irse». Diego tomó la mano de su hermana. «Corre, rápido y en silencio». Cruzaron el jardín, saltaron la cerca baja y cayeron en la calle desierta. Las 3 de la mañana. El pueblo dormía. Las farolas parpadeaban amarillas y enfermizas. Diego eligió el camino más oscuro, alejándose de las luces. «¿A dónde vamos?», preguntó Camila, su vocecita quebrándose. «No lo sé todavía, pero lejos, muy lejos». Corrieron en silencio, solo el sonido de sus pies en el pavimento y el suave clop-clop de las pezuñas de Blanca. Diego miraba hacia atrás cada pocos segundos, esperando ver luces encenderse en su casa, escuchar gritos de persecución. La lluvia comenzó como una llovizna suave, luego se intensificó rápidamente. Empapados, exhaustos, llegaron finalmente al borde del pueblo, donde las casas terminaban y el bosque comenzaba. Diego se detuvo, mirando hacia atrás una última vez. Su casa era apenas visible en la distancia, el único hogar que había conocido, el lugar donde papá los había amado. Ahora era una prisión llena de asesinos. «Diego», sollozó Camila, temblando. «Tengo miedo, no puedo más». Él la abrazó fuerte. «Lo sé, yo también tengo miedo». Y entonces, desde la oscuridad del bosque, Blanca emitió un balido fuerte e insistente. La tormenta había convertido el bosque en un laberinto oscuro e impenetrable. Diego sostenía a Camila de la mano, intentando avanzar, pero cada paso los hundía más en el barro. Las ramas los golpeaban en la cara. Los truenos retumbaban tan cerca que hacían vibrar el suelo bajo sus pies. «No sé dónde estamos», admitió Diego finalmente, su voz quebrándose. Odiaba decirlo en voz alta. Camila necesitaba que él fuera fuerte, que supiera qué hacer. Pero la verdad era que solo era un niño de 9 años, perdido en la noche, sin idea de cómo salvar a su hermanita. Y entonces Camila se desmoronó. La niña se dejó caer en el lodo, sollozando tan fuerte que todo su cuerpecito temblaba. «No puedo más, Diego. Tengo frío. Tengo miedo. Quiero a papá». Diego se arrodilló junto a ella y por primera vez desde que huyeron, permitió que sus propias lágrimas fluyeran libremente. «Yo también quiero a papá. Yo también tengo miedo». La abrazó, ambos llorando bajo la lluvia torrencial, 2 niños completamente solos en el mundo. «Lo siento, Cami. Lo siento mucho. Pensé que podría protegerte, pero no sé qué hacer. No soy lo suficientemente grande. No soy lo suficientemente fuerte». Fue en ese momento de absoluta desesperación cuando Blanca comenzó a balar. Fuerte, insistente, una y otra vez, con una urgencia que no podía ignorarse. Diego levantó la cabeza. La cabra estaba a unos metros de distancia, mirándolos fijamente. Baló de nuevo, luego se volteó y empezó a caminar hacia la oscuridad del bosque. «Espera», murmuró Camila, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Blanca sabe a dónde ir. Es solo una cabra, Camila». «No». La niña se puso de pie con determinación. «Abuela me dijo algo una vez. Me dijo, Blanca es especial, mijita. La protege un espíritu zapoteca. Si alguna vez estás perdida, síguele. Ella te llevará a casa». Diego quería decir que eso era imposible, que los espíritus no existen, que era solo una cabra vieja. Pero al mirar a Blanca, algo en sus ojos lo hizo dudar. Eran demasiado inteligentes, demasiado conscientes,
y no tenía ninguna otra opción. «Está bien», dijo finalmente. «Seguiremos a Blanca». La cabra pareció entender porque inmediatamente emprendió la marcha. Diego tomó la mano de Camila y la siguieron. Lo que sucedió después desafió toda lógica. Blanca se movía con absoluta certeza, como si pudiera ver perfectamente en la oscuridad. Eligió caminos que parecían imposibles, pero que resultaban seguros. Evitó hoyos profundos que Diego nunca habría visto a tiempo. Rodeó árboles caídos. Encontró los únicos lugares donde el suelo era firme. «Es como si conociera cada centímetro de este bosque», susurró Diego, asombrado. «Te dije que era especial», respondió Camila, su fe absoluta. Caminaron durante lo que pareció horas, aunque probablemente fueron solo minutos. El pelaje blanco de Blanca brillaba en la oscuridad como un faro, guiándolos siempre adelante. Y entonces Diego lo escuchó, el rugido distante de agua cayendo. «¿Es una cascada?», preguntó Camila. El sonido se hizo más fuerte con cada paso. Blanca aceleró el paso, y ellos corrieron tras ella. De repente, el bosque se abrió, y frente a ellos apareció una cascada pequeña pero hermosa, iluminada apenas por la primera luz gris del amanecer. Diego miró maravillado. ¿Cómo había encontrado Blanca este lugar? La cabra no se detuvo. Caminó directamente hacia el agua, y justo cuando Diego pensó que se mojaría completamente, Blanca desapareció. Simplemente se desvaneció detrás de la cortina de agua. «¡Se metió ahí!», gritó Camila señalando. «Mira, Diego, hay una abertura detrás de la cascada». Diego entrecerró los ojos. Camila tenía razón. Detrás del agua que caía, apenas visible, había una grieta oscura en la roca. Blanca asomó su cabeza desde la abertura y baló una vez más, como diciendo: «Vengan, aquí están a salvo». Diego miró a su hermana. Los ojos de Camila brillaban con una mezcla de miedo y asombro. «¿Entramos?», preguntó ella. Diego pensó en Estela y Gustavo, probablemente ya despiertos, descubriendo que habían huido. Pensó en el frío, el hambre, el agotamiento. Pensó en que no tenían ningún otro lugar a donde ir. Y pensó en la abuela, que siempre decía que Blanca era especial. «Sí», dijo finalmente. «Entramos». Tomó la mano de Camila y juntos cruzaron el velo de agua hacia lo desconocido. El palacio subterráneo. La cueva se abrió ante ellos como una catedral olvidada por el tiempo. Diego soltó la mano de Camila y dio un paso adelante, con la boca abierta. La luz del amanecer se filtraba por grietas invisibles en la roca, creando rayos dorados que danzaban sobre las paredes de piedra. No era simplemente una cueva, era un santuario. «¡Ay, Dios mío!», susurró, y su voz rebotó suavemente contra las paredes antiguas. Camila se aferró a su brazo, con los ojos enormes. «Diego, ¿qué es este lugar?». Blanca entró tranquilamente detrás de ellos, sus pezuñas resonando en la piedra pulida. La cabra se detuvo en el centro de la caverna, como si estuviera en casa. Las paredes estaban cubiertas de petroglifos, figuras humanas con brazos extendidos hacia el cielo, animales corriendo en manadas, soles y lunas tallados con una precisión que quitaba el aliento. Diego reconoció algunos símbolos de sus clases de historia de Oaxaca. Eran zapotecas, de hace cientos de años. Es como un palacio, Cami, un palacio secreto bajo la tierra. Caminaron más adentro, Diego iluminando con su celular. La caverna era enorme, tal vez del tamaño de su salón de clases. En el centro había un altar de piedra, bajo y cuadrado, cubierto de velas consumidas y objetos extraños, vasijas de barro, collares de jade, figuritas talladas. Camila señaló algo detrás del altar. «Mira, Diego, hay algo ahí». Diego rodeó el altar con cuidado. Detrás, envuelto en un zarape deshilachado pero limpio, había un bulto. Lo abrió con manos temblorosas.
Fotografías. Decenas de fotografías en blanco y negro. Reconoció inmediatamente los rostros. Su papá cuando era niño, con overol y sonrisa desdentada. Y junto a él, una mujer mayor con ojos bondadosos y manos arrugadas. «Es la abuela Rosa», dijo Diego, con la voz quebrada. «La mamá de papá. Murió antes de que yo naciera». Camila tocó una foto con un dedo pequeño. «Se ve buena». Papá siempre decía que ella lo salvó, que lo cuidó cuando nadie más lo quería. Debajo de las fotos había un cuaderno de pasta dura, desgastado por los años. Diego lo abrió con reverencia. La primera página estaba escrita con letra temblorosa, pero clara. «Para mis nietos, Diego y Camila. Si están leyendo esto, es porque el peligro que siempre temí ha llegado». Este lugar fue construido por sus antepasados zapotecas para proteger lo más sagrado, la familia. Aquí encontrarán las respuestas que necesitan. Aquí encontrarán la verdad sobre quiénes son y por qué deben luchar. Su papá, mi Ricardo, fue el hombre más noble que conocí. Si algo le pasó, no fue un accidente. Busquen las cámaras, busquen la evidencia y nunca olviden, la sangre puede traicionar, pero el amor verdadero nunca muere. Con todo mi corazón, abuela Rosa Salazar Diego cerró el cuaderno, con lágrimas rodando por sus mejillas. Las palabras de la abuela Rosa confirmaban lo que había escuchado anoche. Su papá había sido asesinado. «Diego, ¿por qué lloras?», preguntó Camila, asustada. Él la abrazó fuerte. «Porque ahora sé que no estamos solos, Cami. La abuela Rosa nos está cuidando y nos va a ayudar a encontrar la verdad». Blanca emitió un balido suave y caminó hacia el fondo de la caverna, donde la oscuridad era más profunda. Se detuvo y volteó, como esperando que la siguieran. Diego guardó el cuaderno bajo su brazo y tomó la mano de Camila. «Vamos. Blanca sabe algo». Siguieron a la cabra hacia las sombras, sin saber que lo que encontrarían a continuación cambiaría todo para siempre. Los videos del horror. El pasadizo se volvió más estrecho, pero Blanca seguía adelante sin dudar. Diego cargaba a Camila en su espalda, el cuaderno de la abuela Rosa metido en su mochila. «Diego, ¿a dónde nos lleva?», susurró Camila contra su oído. «No lo sé, Cami, pero la abuela Rosa dijo que buscáramos las cámaras. Blanca sabe algo». El pasillo se abrió a una cámara pequeña, del tamaño de un closet, y ahí, en la pared del fondo, Diego vio algo que lo dejó helado. Cables, negros y gruesos, serpenteando por la roca como venas. Seguían hasta una repisa natural donde descansaba un panel solar plegable, todavía conectado a una batería del tamaño de una caja de zapatos. Y junto a eso, envuelto en plástico grueso, un laptop viejo, pero intacto. Dios santo. Diego dejó a Camila en el suelo con cuidado. La abuela Rosa puso cámaras. ¿Cámaras? Camila ladeó la cabeza. ¿Como las de la tienda de Don Pepe? Sí, mi amor. Exactamente como esas. Con manos temblorosas, Diego desenvolvió el laptop. Estaba polvoriento, pero la batería mostraba 67% de carga. El panel solar había seguido funcionando todos estos años. Presionó el botón de encendido. El aparato cobró vida con un zumbido suave. No tenía contraseña. La pantalla mostró un escritorio simple, con una carpeta etiquetada. «Para Diego. Evidencia». Las lágrimas le quemaron los ojos. La abuela Rosa había planeado todo esto. Había sabido que algo malo podría pasar. Había protegido a su familia incluso después de muerta. Abrió la carpeta. Adentro había docenas de archivos de video, organizados por fecha. El más reciente era del 15 de octubre, 3 meses atrás, el día que su papá había muerto. El corazón de Diego latió tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «Diego, ¿qué estás viendo?», preguntó Camila tratando de asomarse. «Nada, Cami. Solo fotos viejas.
¿Por qué no juegas con Blanca un ratito? Yo voy a revisar esto rápido. Camila asintió y se fue a abrazar a la cabra. Diego esperó hasta que su hermanita estuviera distraída. Luego puso el volumen al mínimo y presionó play. La imagen era granulada pero clara. La cocina de su casa. La cámara estaba escondida en el reloj de pared. Diego lo recordaba perfectamente. Su papá estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico, con su taza de café matutino. Entonces Estela entró. Se veía diferente en el vídeo, más joven, más nerviosa. Miró alrededor para asegurarse de estar sola. Luego sacó un frasquito de su bolsillo. Diego sintió que el mundo se detenía. Estela destapó el frasco y vertió un polvo blanco en el café de papá. Revolvió con el dedo. Volvió a meter el frasco en su bolsillo. Sonrió. Su papá regresó a la cocina, tomó la taza, le dio un trago largo. «Está perfecto, mi amor», dijo, y le dio un beso en la mejilla a Estela. Diego pausó el video. No podía respirar. No podía pensar. Las lágrimas corrían por su cara sin control. Su papá no había muerto de un ataque al corazón. Lo habían asesinado. Y él acababa de ver cómo. «Diego, ¿estás llorando?» Camila corrió hacia él, asustada. Él cerró el laptop de golpe y la abrazó, escondiéndola contra su pecho para que no viera su cara destrozada. «Estoy bien, Cami. Solo extraño a papá. Yo también». Diego respiró hondo, tratando de calmarse. Sacó su celular. No había señal aquí abajo, pero sí podía guardar el video. Conectó el cable, copió todos los archivos. Evidencia. Ahora tenían evidencia, pero primero tenían que salir de aquí vivos. El plan de escape. Diego se quedó sentado en el suelo de la caverna, abrazando a Camila, durante lo que parecieron horas. Pero cuando revisó su celular, solo habían pasado 5 minutos. «Concéntrate», se dijo. «Papá necesita que seas fuerte». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró alrededor de la cámara con ojos nuevos. La abuela Rosa había preparado este lugar no solo para revelar la verdad, sino para sobrevivir. En la repisa junto al laptop había más cosas. Una linterna recargable, barras de granola selladas en bolsas al vacío, botellas de agua, y algo que hizo que el corazón de Diego diera un brinco, un walkie-talkie antiguo pero funcional, conectado a su propio panel solar miniatura. Lo tomó con manos temblorosas. El aparato pesaba más de lo que esperaba. En la parte trasera había una nota pegada con cinta. Canal 7. Profesor Jiménez tiene el otro. Diego casi lloró de nuevo. La abuela Rosa lo había pensado todo. En la pared opuesta había marcas talladas en la roca. No eran petroglifos antiguos, sino un mapa tosco, pero claro. La cueva tenía 3 salidas. La principal, por donde habían entrado, una secundaria hacia el este y una tercera marcada con una X roja que daba directamente al pueblo. «Cami, tengo un plan», dijo Diego, guardando el walkie-talkie en su mochila. «Vamos a salir de aquí y buscar ayuda. ¿Estás lista para ser muy valiente?» Camila asintió, limpiándose los mocos con la manga. «¿Vamos a ver al profesor Martín?» «Eso espero, mi vida. Eso espero». Diego llenó su mochila con provisiones. Revisó que su celular todavía tuviera batería, 43%, y cargó a Camila en su espalda de nuevo. Blanca ya estaba esperándolos en la entrada del túnel, como si supiera exactamente lo que había que hacer. El viaje de regreso por los túneles fue más rápido. Diego memorizó el mapa mental, derecha en la bifurcación, seguir las marcas blancas en las paredes, evitar el pasadizo inundado. Cada paso lo acercaba a la libertad. Cuando llegaron a una cámara más amplia, cerca de la entrada principal, Diego decidió arriesgarse. Sacó el walkie-talkie, lo encendió y cambió al canal 7. Estática. Luego débilmente, un pitido de conexión. «Hola», susurró Diego. «¿Profesor Jiménez? ¿Me copia? Soy Diego Ruiz.
Necesito ayuda. Estoy en las cuevas de Monte Albán con mi hermana. Por favor, responda. Más estática. Diego apretó el botón de nuevo. Profesor, si me escucha, llame a la policía. Mi madrastra y mi tío, ellos mataron a mi papá. Tengo pruebas. Necesito ayuda. Por favor. El silencio se extendió. Luego, a través de la interferencia, una voz. ¿Diego? ¿Res tú? El profesor. Diego sintió que el alivio lo inundaba como agua fría. Sí, soy yo. Profesor, por favor. Pero entonces la voz cambió. Se aclaró. Y Diego sintió que la sangre se le helaba. Diego, la voz era dulce como miel envenenada. ¿Dónde estás, mi amor? Estela. Diego, cariño, estamos muy preocupados por ti y Camila. ¿Por qué no me dices dónde están? Venimos a buscarlos. Todo va a estar bien. Diego soltó el walkie-talkie como si quemara. El aparato cayó al suelo con un golpe seco, todavía transmitiendo. Diego. La voz de Estela se volvió más fría. Sé que me estás escuchando. No hay a dónde ir, niño. Esas cuevas tienen 3 salidas, y Gustavo está vigilando las 3. Pueden correr, pero no pueden esconderse para siempre. Una pausa. Luego, los vamos a encontrar. Y cuando lo hagamos, vamos a tener una conversación muy seria sobre lo que es tuyo y lo que es mío. Diego apagó el walkie-talkie con un movimiento brusco. Camila lo miraba con ojos enormes y aterrorizados. Diego, esa era... Lo sé. Nos va a encontrar. Diego la abrazó fuerte, su mente corriendo. Estela tenía un escáner. Había interceptado su transmisión. Sabía que estaban en las cuevas. Y Gustavo estaba afuera, esperándolos. Estaban atrapados. El cazador Diego tomó la única decisión que tenía sentido: ir más profundo. Si Gustavo está vigilando las salidas, no podemos salir, susurró, más para sí mismo que para Camila. Pero tal vez haya otra forma. Un túnel que la abuela no marcó en el mapa. Blanca ya estaba en movimiento, adentrándose en un pasadizo que Diego no había notado antes. Era apenas lo suficientemente ancho para que él pudiera pasar de lado. Cami, agárrate fuerte a mi espalda y no hagas ningún ruido. ¿Entendido? Entendido, susurró ella, con la voz temblorosa. El túnel descendía en espiral, volviéndose más estrecho y más frío con cada paso. Diego perdió la noción del tiempo. Podrían haber caminado 5 minutos o 50. Entonces lo escuchó. Pasos, pesados, lentos, resonando a través de la piedra. Diego se congeló. Puso una mano sobre la boca de Camila antes de que ella pudiera hablar. Apagó su celular. La oscuridad los tragó por completo. Los pasos se acercaban. Y luego, una voz que Diego conocía demasiado bien. ¿Diego? ¿Camila? La voz de Gustavo rebotaba por los túneles. Sé que están aquí, niños. Su madrastra me lo dijo. Dijo que hablaron por radio. Una pausa. Diego podía escuchar su propia respiración. Demasiado fuerte, demasiado rápida. Miren, esto no tiene que ser difícil. Solo vengan conmigo. Hablemos como familia. Estela está muy preocupada. La voz era dulce, casi convincente. Si Diego no hubiera visto el video, casi podría haber creído que Gustavo se preocupaba por ellos. Pero entonces escuchó otro sonido. Metal raspando contra piedra. Un cuchillo o un machete. Los pasos se acercaron más. Diego apretó a Camila contra la pared del túnel, haciéndose lo más pequeño posible. La luz de una linterna bailó sobre las paredes, apenas a unos metros de distancia. Sé que están asustados, continuó Gustavo, más cerca ahora. Pero pónganse a pensar, niños. ¿A dónde van a ir? ¿Creen que alguien va a creerles? Son solo unos niños. Yo soy familia. Yo soy el adulto. La linterna giró hacia su túnel. Diego contuvo la respiración. Blanca emitió un balido suave, más adelante en la oscuridad. Gustavo se detuvo. ¿Qué fue eso? Diego sintió que el pánico le apretaba el pecho, pero entonces entendió.
Blanca estaba distrayéndolo. Gustavo se alejó del escondite de Diego, siguiendo el sonido. Diego esperó hasta que los pasos se desvanecieron. Luego, con manos temblorosas, tomó una piedra del suelo del túnel. La lanzó con todas sus fuerzas hacia el túnel opuesto. El clac resonó como un disparo en el silencio. Inmediatamente, escuchó a Gustavo corriendo en esa dirección, maldiciendo en voz baja. Ahora, susurró Diego. Siguieron a Blanca, que los esperaba más adelante con paciencia sobrenatural. El pasadizo se abrió a una pequeña cámara con un techo bajo. Diego vio un alcobe natural en la pared, apenas lo suficientemente grande para los tres. Se metieron adentro. Diego abrazó a Camila, sintiendo cómo temblaba contra él. Diego, susurró ella. Tengo miedo. Yo también, Cami. Yo también. Afuera los pasos de Gustavo regresaron, más lentos ahora, metódicos. Diego podía escucharlo moviéndose de túnel en túnel, revisando cada rincón. «Puedo hacer esto todo el día, niños», dijo Gustavo, su voz ahora desprovista de dulzura. «Estas cuevas tienen límites, y yo tengo todo el tiempo del mundo». Diego cerró los ojos, apretando a su hermana con fuerza. Gustavo tenía razón. Era solo cuestión de tiempo. La trampa final Blanca se levantó de repente, con las orejas tiesas. Emitió un balido urgente y salió corriendo del alcobe. «¿Qué hace?», susurró Camila. Diego no lo sabía. Pero cuando Blanca se detuvo y los miró, sus ojos oscuros parecían decir: «Síganme». Ahora. No tenían otra opción. Diego tomó la mano de Camila y siguieron a la cabra por un pasadizo tan estrecho que tuvo que caminar de lado. Podía escuchar a Gustavo detrás de ellos, más cerca ahora, su linterna proyectando sombras monstruosas en las paredes. El pasadizo se abrió a una cámara circular. Diego entró primero, jalando a Camila detrás de él, y entonces su corazón se hundió. No había otra salida, solo paredes de roca sólida rodeándolos, un callejón sin salida. No. Diego giró en círculos, buscando desesperadamente un túnel oculto, una grieta, cualquier cosa. No. Blanca estaba parada en el centro de la cámara, completamente quieta. ¿Los había traicionado o había cometido un error? «Diego, ¿por qué nos paramos?», preguntó Camila, su voz subiendo de pánico. «Diego, él viene». Los pasos de Gustavo resonaron en el pasadizo. Su sombra apareció primero, alargada y retorcida. Luego él emergió, con el machete en una mano y la linterna en la otra. Se detuvo cuando los vio acorralados. Una sonrisa lenta se extendió por su cara. Bueno, dijo, entrando a la cámara con pasos lentos y deliberados. «Fin del camino, niños». Diego empujó a Camila detrás de él, extendiendo los brazos como si pudiera protegerla con su propio cuerpo. «No te acerques», dijo, tratando de sonar valiente, pero su voz se quebró. «Tengo pruebas, tengo los videos, la policía va a saber lo que hiciste». Gustavo se rió, un sonido frío y vacío. «¿Videos? ¿De verdad?», se acercó más. «Niño, nadie va a ver esos videos, porque nadie va a encontrar sus cuerpos. Estas cuevas son profundas, muy profundas. Tú mataste a mi papá Diego», sintió las lágrimas corriendo por su cara. «Lo envenenaste, lo vi en el video. Te vi a ti y a Estela». Tu papá Gustavo escupió la palabra, era un idiota sentimental. «Ese terreno vale 20 millones de pesos, ¿lo sabías? 20 millones. Y él quería donarlo, a un museo». Se rió de nuevo. «Pues ahora es mío, y cuando ustedes desaparezcan, nadie va a cuestionar nada». Levantó el machete. Diego cerró los ojos, abrazando a Camila con todas sus fuerzas. Entonces, escuchó un sonido que nunca olvidaría. Un balido, fuerte, furioso, primordial. Diego abrió los ojos justo a tiempo para ver a Blanca lanzarse por el aire. La cabra golpeó a Gustavo en el pecho con una fuerza imposible para un animal tan pequeño.
El machete salió volando de su mano, repiqueteando contra las rocas. Gustavo cayó de espaldas con un grito de sorpresa y dolor. Blanca se paró sobre su pecho, con los cuernos apuntando a su garganta. Sus ojos ya no eran los de un animal domesticado. Eran antiguos, eran furiosos. Gustavo trató de empujarla, pero Blanca lo embistió de nuevo, golpeando su cabeza contra el suelo. Y entonces Diego lo escuchó, débil, pero inconfundible. «Ego, Mila, Don, ¿están?» Voces, humanas, llamándolos. «Aquí», gritó Diego con toda la fuerza de sus pulmones. «Estamos aquí. ¡Auxilio! ¡Aquí!» Camila también gritó, su voz aguda y desesperada. Las voces se acercaron. Múltiples voces, linternas brillando en el pasadizo. Gustavo trató de levantarse, pero Blanca emitió un gruñido bajo, amenazante. Él se quedó quieto, sangrando de una herida en la sien. Diego abrazó a Camila, ambos temblando. Alguien venía, alguien los había encontrado. Iban a sobrevivir. El rescate milagroso. Las primeras luces que Diego vio no eran de ángeles. Eran linternas LED, brillantes y reales, inundando la cámara con claridad cegadora. «Aquí, los encontré», gritó una voz familiar. Profesor Jiménez entró corriendo a la cámara, con el rostro lleno de pánico y alivio. Detrás de él vinieron 2 policías uniformados y un hombre de traje con placa en el cinturón. El profesor se detuvo en seco cuando vio la escena. Gustavo en el suelo, sangrando de la cabeza, con una cabra blanca parada sobre su pecho como un guardián antiguo, y 2 niños temblando en la esquina, abrazados como si el mundo estuviera acabándose. Dios mío, Diego, Camila, profesor. La voz de Diego se quebró completamente. Todas las lágrimas que había estado conteniendo desde anoche explotaron de golpe. Él mató a mi papá. Él y Estela. Los vi. Tengo pruebas. El detective Morales, el hombre del traje, avanzó rápidamente hacia Gustavo. Le hizo una seña a los oficiales. «Asegúrenlo. Ahora». Los policías apartaron a Blanca. Con cuidado la cabra retrocedió, pero no atacó y jalaron a Gustavo para ponerlo de rodillas. Le esposaron las manos detrás de la espalda mientras le leían sus derechos. Gustavo gemía de dolor, pero no se resistió. Gustavo Ruiz queda arrestado por sospecha de homicidio, secuestro y amenaza de muerte a menores. Diego apenas escuchó las palabras. El profesor Jiménez ya estaba arrodillado frente a él, y Camila, revisándolos con ojos desesperados. «¿Están heridos? ¿Les hizo algo?» «No». Diego negó con la cabeza. «Blanca nos protegió. Ella lo detuvo». El profesor miró a la cabra con asombro, pero no hizo preguntas. En su lugar, abrazó a ambos niños con fuerza. Y Diego finalmente se permitió colapsar. Lloró contra el hombro del profesor como no había llorado desde el funeral de su padre. El detective Morales se acercó, agachándose a su nivel. «Diego, dijiste que tienes pruebas». «¿Qué clase de pruebas?» Con manos temblorosas, Diego sacó su celular del bolsillo. La pantalla estaba rajada, pero todavía funcionaba. Videos. Mi abuela Rosa puso cámaras en la casa, una en la cocina. Grabó todo. Grabó cuando Estela le puso veneno al café de mi papá. El silencio en la cámara fue absoluto. El detective tomó el teléfono con cuidado, como si fuera oro puro. Revisó los archivos. Abrió uno al azar. Diego vio la luz de la pantalla reflejada en su rostro. Vio cómo sus ojos se endurecían. Esto es. Morales cerró el teléfono y lo guardó en una bolsa de evidencia. Esto es suficiente para procesarlos por asesinato premeditado. Buen trabajo, Diego. Muy buen trabajo. ¿Van a arrestar a Estela también?, preguntó Diego. Ya hay 2 unidades en camino a tu casa. No va a escapar. Te lo prometo. El profesor ayudó a Diego a ponerse de pie. Diego levantó a Camila,
quien había dejado de llorar, pero seguía aferrada a su cuello como un koala. «Vamos a salir de aquí», dijo Jiménez suavemente. «Los dos necesitan ver la luz del sol». El viaje de regreso por los túneles fue una nebulosa. Diego caminaba en piloto automático, siguiendo la espalda del profesor. Blanca iba a su lado, silenciosa ahora, como si toda su energía sobrenatural se hubiera agotado. Cuando finalmente salieron de la entrada de la cueva, la luz del sol golpeó a Diego como una bendición física. Era casi mediodía. El cielo estaba despejado, increíblemente azul. Había 3 patrullas estacionadas afuera, una ambulancia y, para sorpresa de Diego, una camioneta de INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 2 paramédicos corrieron hacia ellos inmediatamente. «Niños primero». «Revisión completa», ordenó el detective. Los sentaron en la parte trasera de la ambulancia. Los paramédicos les revisaron los signos vitales, la presión, buscaron heridas. Diego los dejó hacer su trabajo, observando todo con ojos distantes. Vio cuando sacaron a Gustavo de la cueva en esposas. Vio cuando lo metieron en una patrulla. Justo antes de que cerraran la puerta, Gustavo volteó y lo miró directamente. Ya no había sonrisas, solo odio y derrota. Diego le sostuvo la mirada hasta que el coche se alejó. Diego se volteó. Camila estaba acurrucada en una manta térmica plateada, tomando jugo de una cajita. Lo miraba con ojos enormes y cansados. «¿Ya se acabó? ¿Estamos a salvo?» Diego tomó su mano. «Sí, Cami, ya se acabó. Estamos a salvo». Y por primera vez en lo que parecían 1000 años, Diego creyó sus propias palabras. Justicia y esperanza. 6 meses después. La sala del tribunal estaba llena cuando el juez leyó el veredicto. Estela Vargas y Gustavo Ruiz los declaró culpables de homicidio premeditado en primer grado, intento de homicidio de menores y obstrucción de la justicia. Los sentenció a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Diego, sentado entre tía Mariana y el profesor Jiménez, no sintió triunfo, solo un silencio profundo y limpio, como cuando termina una tormenta. Camila, a su lado, coloreaba en un libro de dibujos. Era demasiado pequeña para entender lo que significaba el tribunal, pero entendía que estaban a salvo. Y eso era suficiente. La evidencia había sido irrefutable. Los videos de las cámaras de la abuela Rosa, el análisis forense del cuerpo exhumado de paparastros claros de arsénico, las grabaciones de Estela y Gustavo planeando el asesinato. El detective Morales había dicho que era el caso más sólido que había visto en 20 años. Después del veredicto, tía Mariana los llevó a casa. Su casa ahora, una casita modesta en las afueras de Oaxaca, con un jardín pequeño donde Camila jugaba cada tarde. Tía Mariana era la hermana menor de papá, una mujer cálida que cocinaba con amor y nunca hacía demasiadas preguntas cuando Diego tenía pesadillas, porque todavía las tenía. No tan seguido como antes, pero aún despertaba sudando algunas noches, escuchando los pasos de Gustavo en la oscuridad. La terapeuta, una doctora amable con lentes de colores, decía que eso era normal, que sanar tomaba tiempo, que Diego era increíblemente valiente, pero que no tenía que serlo todo el tiempo. Camila, sorprendentemente, parecía estar mejor. Jugaba, se reía. A veces preguntaba por papá, pero cuando Diego le contaba historias sobre ellas buenas, las felices, ella sonreía y seguía adelante. Un sábado soleado, 3 semanas después del juicio, el profesor Jiménez los invitó a un evento especial. Las Cuevas Salazar, como ahora se llamaban oficialmente, habían sido declaradas Patrimonio Cultural Protegido. INAH había trabajado con arqueólogos para mapear todo el sistema de túneles. Los petroglifos zapotecas habían resultado ser más antiguos y significativos de lo que nadie imaginaba.
En la entrada de la cueva principal habían colocado una placa de bronce. Diego leyó las palabras en voz alta, con Camila agarrando su mano. Cuevas Salazar, en memoria de Rosa Salazar de Ramírez, 1934-2020, quien protegió estas tierras ancestrales y a su familia con amor, valentía y una visión que trascendió su propia vida. Que su legado nos recuerde que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Diego tocó las letras grabadas con los dedos. Sentía algo tibio en el pecho. No era dolor, era algo más suave. Gratitud, tal vez. ¿Abuela Rosa está aquí?, preguntó Camila. En cierto modo, sí, dijo Diego. Ella nos cuidó incluso cuando no estaba con nosotros. Nos dejó todo lo que necesitábamos para estar a salvo. ¿Y Blanca? Esa era la pregunta que nadie podía responder. La cabra blanca había desaparecido la noche del rescate. Los oficiales dijeron que probablemente había regresado a las montañas. El profesor Jiménez, en privado, había sugerido algo diferente, que Blanca nunca había sido una cabra común. Que tal vez había sido un nahual, un espíritu guardián enviado por la abuela Rosa. Diego no sabía qué creer, pero a veces, cuando el viento soplaba cierto modo, escuchaba un balido lejano en las colinas y sonreía. Blanca está donde necesita estar, dijo finalmente. Igual que nosotros. Tía Mariana los llamó desde el estacionamiento. Había horchata fría en la camioneta y pizza esperándolos en casa. Diego tomó la mano de Camila y caminaron de regreso juntos. Detrás de ellos, la entrada de la cueva se alzaba silenciosa contra el cielo azul. Un lugar de oscuridad que se había convertido en luz. Un lugar de terror que ahora era memoria y esperanza. Diego no olvidaría lo que había pasado, las pesadillas, la persecución, el miedo. Pero tampoco olvidaría lo que había aprendido, que era más fuerte de lo que pensaba, que el amorel de su papá, su abuela, su hermana, su tía era más poderoso que cualquier oscuridad, y que siempre, siempre había esperanza. Miró hacia adelante. El futuro esperaba. Esta historia no es solo sobre dos niños que sobrevivieron. Es sobre las lecciones que todos necesitamos recordar cuando la vida nos pone contra la pared. Primera lección. La verdad siempre encuentra su camino. Diego pudo haber guardado silencio por miedo. Pudo haber aceptado la versión oficial de la muerte de su padre. Pero eligió buscar la verdad, sin importar cuán aterradora fuera. En tu vida, cuando algo no tiene sentido, cuando tu intuición te dice que hay más detrás de la historia, escúchala. La verdad puede doler, pero las mentiras destruyen. Segunda lección. Los más débiles pueden ser los más fuertes. ¿Quién habría apostado por un niño de 9 años y una niña de 5? Nadie. Pero Diego demostró que la fuerza no está en el tamaño o la edad. Está en el amor que tienes por proteger. Cuando cuidas a alguien más vulnerable que tú, descubres poderes que nunca supiste que tenías. Tercera lección. El legado es más poderoso que la muerte. La abuela Rosa nunca conoció a Diego ni a Camila, pero su amor los salvó desde el más allá. Cada decisión que tomas hoy, cada sistema que construyes, cada valor que enseñas, cada protección que dejas puede salvar a alguien que aún no ha nacido. Tu legado no es lo que acumulas, es lo que previenes, lo que proteges, lo que preparas para quienes vienen después. Y la lección final. La familia no es sangre, es elección. Estela y Gustavo eran familia por sangre. Tía Mariana, el profesor Jiménez, hasta Blanca, ellos fueron familia por amor.